¿El MCU murió con Tony Stark? Esa es una pregunta muy polémica. Hola, ¿cómo están? Yo soy Jess y estoy muy feliz de tenerlos por aquí en mi canal otra vez. El día de hoy quiero platicar con ustedes de una pregunta que veo mucho en todos mis grupos de Marvel, de toda la cultura geek en general, y es sí, y más que una pregunta es una afirmación que muchos hacen, que el MCU murió o debió morir con Tony Stark. Así que vamos a debatirlo y como no, para eso vamos a dar un poquito de contexto acerca de esto. Como sé muy bien que ustedes saben, el MCU inició en 2007. Kevin Feige junto a Avi Arad tuvieron la idea de crear el universo cinematográfico de Marvel y con muchas dudas e incertidumbre se arriesgaron y lanzaron su primera película, una que nadie esperaba y de la que poca expectativa había. Robert Downey Jr. interpretó a Iron Man, sin saber que se convertiría en el inicio de algo demasiado grande. Primero y muy rápidamente hablemos de la distribución de las fases. Y nota comercial, si les gustaría que hiciera un video específico explicándoles cómo están conformadas las bases, porque al menos a mí me revuelve mucho y tal vez a alguno de ustedes les interese ver eso, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Ok, actualmente tenemos 4 fases activas y 2 que están en desarrollo y cuyos proyectos están por estrenarse o, como les digo, se están desarrollando. Hay que empezar con las primeras 2 fases de Marvel, y es que en ese entonces, en 2007, como les digo, cuando se lanza la idea de iniciar con el universo cinematográfico de Marvel, la primera fase tiene solo 6 proyectos, estrenando 1 por año o 2 por año, pero con fechas muy lejanas. Y la fase 2 repite exactamente lo mismo. Es en estas fases cuando empezamos a conocer a Iron Man, a Capitán América, a Thor y cuando se forman los Avengers como tal. Y claro que es una de las fases más importantes, no solo porque da inicio a la saga del infinito, sino porque nos regala unos personajes súper entrañables y que hasta la fecha es muy difícil de llenar los zapatos. Claro que estoy hablando de Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk, Black Widow y cómo olvidar al dios Hawkeye. Por supuesto que los 6 originales formaron parte fundamental de iniciar con la magia del MCU. Y es que las películas, aunque no todas fueron excelentes, podemos debatir, y saben que me refiero a las películas de Thor, que son como las y también, bueno, el cambio de Hulk de Edward Norton a Mark Ruffalo. A pesar de todo esto, estas producciones se consolidaron tan bien que hacían que nosotros esperáramos y que sintiéramos ansias de ver más, y sobre todo, y lo más importante, conectáramos con los personajes. Y es que aunque muchos de nosotros solo éramos unos niños, o bien no teníamos idea de Marvel, o bien ya sabíamos un poquito porque habíamos visto los 4 Fantásticos, Spider-Man de Tobey o demás, X-Men por supuesto, la fase 1 y 2 de Marvel llegó a consolidar todo lo que tenemos hoy en día, y esa fase 1 y 2 es la razón por la que seguimos aquí. Estoy hablando de los fans del MCU, independientemente de los fans de los cómics y demás. ¿Qué es lo que pasaba con estas fases que la hacían tan especial? ¿O por qué si miramos atrás pensamos que son muchos mejores de los productos que tenemos actualmente? Creo que mucho es evidentemente la nostalgia, que pudimos hacer vínculo, como les digo, con los personajes principales, pero también que había tiempo de esperar. Y aunque sí, a veces odiamos la espera lo que causa es que la expectativa crezca, que las ganas crezcan, y cuando tenemos el producto por fin es ¡wow! ¡Sí! ¡Lo tenemos! Cosa que ahora ya no pasa tanto porque tenemos un producto casi cada semana. Después de esta primera y segunda fase, donde pudimos consolidar a nuestros Vengadores originales y favoritos, entramos a la fase 3. Una fase que, aunque tuvo 11 proyectos, que si no me equivoco también se estrenaban 2 por año, no solo empezó a desarrollar más personajes, sino también se volvió parte fundamental de la historia e hizo que empezara a crecer esta base de fans que en inicio eran un poquito y luego más y más. Todos queríamos saber más del Capitán América, más de Iron Man, y fue aquí en esta fase 3 donde se vino el polémico Team Cap
o Team Iron Man. Por si ustedes no lo sabían, yo soy Team Cap por siempre y para siempre y... claro que sí, te quiero mucho Iron Man, pero Team Cap. Entonces, a partir de esto, es cuando la base de fans crece y empiezan a crear el camino para lo que serían las dos películas más ambiciosas y a las que Marvel haría que nos volara la cabeza. Claro que estoy hablando de Avengers Infinity War y Avengers Endgame. Estas dos películas, wow, es de lo mejor que ha hecho Marvel. Y no por hablar del hecho en cuanto a producción, sino que el poder reunir, el poder esperar tanto tiempo, el poder desarrollar tanto tiempo la historia para llegar a este punto, hizo que todos nos sintiéramos conmovidos, tristes, nostálgicos, emocionados. Y claro, nos dieron el Avenger Ensemble y también la muerte y la despedida de personajes icónicos como lo son Tony Stark, Black Widow y bueno, Steve Rogers. Y hasta aquí todo bien en teoría, ¿no? Todos estábamos felices y emocionados. Y luego de este final, no nos dejaron descansar, sino que en automático se vino la fase 4. Y todos estábamos súper hypeados y emocionados porque evidentemente queríamos ver más, queríamos saber qué iba a pasar. Nos sentíamos confundidos, atravesando todo un proceso de duelo, de perder a nuestros Vengadores originales. Y empieza a donde yo creo es el problema que tenemos actualmente. Termina la saga del infinito y comienza la saga del multiverso. Y es ahí cuando la cosa tal vez empieza a complicar. Porque de pasar de tener 2 películas por año, ahora tenemos sí 2 películas por año o a veces hasta 3. Pero también tenemos series cada semana. Es como que una serie, pasa una semana de descanso, se estrena otra serie. Entonces empieza una sobresaturación, no solo de historias, sino también de estilos y de personajes. Y no nos dejan atravesar ese duelo, ¿saben? Ese duelo de perder a Iron Man, perder a Capitán América. Y enseguida nos empiezan a meter más personajes y a reanudar las historias de personajes que ya conocíamos. Pero de alguna manera, no, o al menos para mí, no se sintió tan orgánico y fue como muy abrupto el golpe, como, ay, ya se murieron tus personajes, pero mira, aquí están otros. Y no vamos a mentir, por un lado, a nosotros los fans de corazón nos vuela la cabeza y estamos muy emocionados, hypeamos con todo lo que Marvel nos trae, pero no solo a los fans, porque sé que a alguna parte también le pasa, sino también a los que no son tan fans y al público que es más en general, empiezan a sentirse confundidos y perdidos con tantos estilos, con tantas historias, con tantos nuevos personajes. Por ahí algunos dicen, ¿qué pasa? Yo me quedé en Avengers Endgame, ahora tengo que ver como 20 producciones más para entenderle. La realidad es que Marvel no piensa dejar de sacar producciones. Y por un lado me encanta porque siento que el que ahora tienen más presupuesto, una base de fan más grande, ahora tienen mucho más seguidores, es mucho más ambicioso el proyecto y nos han traído grandes momentos como lo son, al menos la serie de WandaVision y Loki a mí me parecieron muy muy buenas. También Moon Knight me encantó, creo que fue un estilo diferente. Y claro, ¿cómo vamos a olvidar Spider-Man No Way Home? Nos regaló uno de los eventos que va a trascender en la historia y que nunca vamos a olvidar. Mucho más allá de la historia, el poder ver a nuestros 3 Spider-Mans reunidos fue algo que nos hizo inmensamente feliz. Pero sí hay que admitir que si quitamos Spider-Man No Way Home ya no hay tantos momentos icónicos como antes. O al menos ya no tenemos eso que antes teníamos, que es la espera, el esperar. Porque ahora sabemos que, ok, ya se estrenó, ¿qué fue el último? Thor se estrenó, pero ya en unos meses vamos a tener Black Panther. Pero bueno, en ese intervalo en lo que esperábamos Black Panther, Thor y demás, ya tuvimos 2 series que son Miss Marvel y She-Hulk. 2 series que, por cierto, los fans no recibieron muy bien. Ahora hay tantos personajes, tantas historias, y aunque sé que todo esto está basado en el mundo de los cómics, y fácil Marvel tiene 20 años de historias para seguir contando, o hasta 30 o las que quiera. Y claro, ahí voy a estar yo viéndolo, pero el que sea fan de Marvel no quiere decir que no sea objetiva. Sí, disfruto mucho los proyectos, sí hay proyectos que me encantan más que otros, pero la realidad, y respondiendo a la pregunta del video de si
¿el MCU murió con Tony Stark? La respuesta es que no, porque el MCU sigue más vivo que nunca. Pero sí creo que hemos tenido una sobresaturación de contenido, de historias, de personajes. Ha sido mucho y buscan repetir esta fórmula de Avengers Endgame con la saga del multiverso. Y aunque el multiverso es muy emocionante y claro que quiero ver a los X-Men, a los Cuatro Fantásticos, denme a Wolverine de nuevo, y a Magneto, por favor, denme a Magneto. Sí siento que si se tomaran un poquito más de tiempo para desarrollar estas historias, porque lo que crearon en 10 años lo quieren crear en 5 ahora. Y no sé, siento que tal vez tengan que tomar un respiro, darnos más calidad que cantidad, darnos un poquito más de espacio para poder conectar con los personajes, poder conectar con las historias, que nos den un poquito más de esa espera que hacía que el universo de Marvel fuera tan especial. Es cierto que a los 6 originales nadie podrá reemplazarlos, pero la realidad es que estamos abiertos a ver a más personajes, pero si no conectamos con ellos y tenemos así 1 millar de personajes, bueno, ¿en qué momento vamos a hacer este conecte? La verdad no creo que se repita, salvo con algunos personajes que también vienen de las primeras fases, esta nostalgia de perderlos, y ya lo hemos visto como en Doctor Strange y el Multiverso de Locura. Bueno, ahí hubo ciertos asesinatos, matanzas, que bueno, sí, fueron hypeantes al ver a ciertos personajes, pero al final fue como que, bueno, sí, ya se fue. Entonces, yo los invito a responder esta pregunta de si el MCU debió morir con Tony Stark. Realmente yo no creo que el MCU debiera morir, pero sí creo que debió tomarse un descanso y dejarle un rato sus peleas a otras producciones, o tomarse un tiempo para desarrollar mejor a los personajes, como la decisión que tomó Steve Rogers cuando decidió dejar el manto del Capitán América. Espero que este video les haya gustado. Yo soy Jess, recuerden que pueden dejarme sus comentarios, se pueden suscribir, darle like si les gustó el video. Me encantará saber qué es lo que piensan acerca de esto y pues los veo en la siguiente. Bye.